¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Parece que, por desgracia, no hay jornada sin sobresaltos en el ámbito laboral. El de hoy se lo han llevado los sindicatos y trabajadores del Banco CEIS. Ya saben, el banco de lo que era antiguamente la Caja España Duero. Se esperaban recortes de plantillas, sí, pero no tan brutales. La dirección del Banco CEIS ha anunciado 1.120 despidos. Un tercio de la actual plantilla, la mitad serían de las oficinas centrales, la otra mitad de las sucursales que tiene la entidad. Los sindicatos ya han anunciado que no están dispuestos a aceptar estos despidos. Desde la Junta también se han visto sorprendidos por esta drástica medida. Ha sido una sorpresa, ¿no? Nos ha quedado estupefactos la cifra de 1.120 extinciones de contratos, ¿no? No entendemos la justificación, no la compartimos, no estamos de acuerdo, no estamos dispuestos a pasar por ahí, por 1.120 extinciones. Creo que no se justifica en este momento y, por supuesto, haremos todo lo posible para que esto no se lleve a efecto. Pues mire, yo las he conocido también esta tarde y estamos en contacto con el Banco CEIS para que nos vaya informando de cuál es su auténtico plan. Nos ha sorprendido también, yo estoy un poco sorprendida de esa cifra, pero bueno, estaremos vigilantes de ese proceso e intentar minimizar, la Junta trabajará para minimizar los efectos de ese proceso. La consejera de Economía y Hacienda hacía estas valoraciones tras el pleno de las Cortes de esta tarde, un pleno que no ha sido ajeno a otro conflicto laboral, el que amenaza a los trabajadores de Dulciora. Un grupo de ellos se concentraban a las puertas del Parlamento Regional, han hecho sonar su reivindicación y han pedido a los grupos políticos unidad para hacer frente a la situación y a la Junta que involucre al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que no se cierre la emblemática fábrica de Valladolid. La vicepresidenta del Ejecutivo ha reiterado su apoyo a los trabajadores. Ha habido crisis empresariales que desgraciadamente hemos tenido que asumir, y no voy a decir que comprender, pero casi que entender. Y en este caso no lo hay, ni en este ni en el anterior. Por tanto, hasta el final vamos a estar del lado de los trabajadores. Representantes políticos del mismo color, tenéis que exigirle que se mojen, aunque esté en funciones. Frente a ese escenario de pésimas noticias en lo laboral, la buena se producía esta mañana con la firma del acuerdo entre sindicatos y la dirección de Renault. Un acuerdo que allana el camino para que el tercer plan industrial se implante en las factorías españolas. El pacto ratificado hoy recoge lo negociado en estos últimos 2 meses. Ahora la pelota está en el tejado de la dirección mundial de Renault, que tendrá que pronunciarse allá por el mes de mayo sobre la adjudicación de ese nuevo plan. El 26 de enero, Renault anunció que quería negociar con los sindicatos nuevas condiciones de trabajo en sus fábricas españolas, con el objetivo de conseguir un nuevo plan industrial que garantice el trabajo hasta 2020 en nuestro país. La firma de este acuerdo intenta garantizar ese futuro. La mayoría de los sindicatos lo han respaldado. Ha sido un acuerdo que va a ser justo para todos los trabajadores, tanto los eventuales como los indefinidos. Con el acuerdo firmado, ahora es turno de movimiento para la dirección mundial de Renault. Las condiciones del convenio sellado en Valladolid, que implican convertir en indefinidos 2.000 contratos temporales y subir el sueldo a toda la plantilla, no se aplicarán si la multinacional no concede el tercer plan industrial a sus factorías españolas. Con él llegaría un nuevo coche que montar en la fábrica de Valladolid, pero sería a lo largo del periodo 2017-2020, no al inicio. De momento no se saben las fechas exactas, sí el tema de la fundición, pero no el resto de fechas. Los motores y las cajas de velocidad, lógicamente, se van a establecer de forma inmediata, y el vehículo, vamos a dejar vivir un poco más al Captur, que nos está dando muchas alegrías. El acuerdo conseguido entre la compañía y los sindicatos ha sido el fruto de 15 reuniones celebradas a lo largo de los meses de febrero y marzo. La actualidad laboral, las buenas y las malas noticias ocuparán parte de nuestro tiempo de tertulia y seguro que ocupan unos cuantos titulares de las primeras páginas de los periódicos de nuestra tierra. Les presento a mis tertulianos de esta noche. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomás Hoyes, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y con los periódicos y con muchas de estas noticias en sus portadas viene Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Con qué empezamos esta noche? Pues mira, empezamos con la cara. Vamos a mostrar primero la cara y después vamos a la cruz. El norte de Castilla titula en su primera acuerdo histórico en Renault. También el Día de Valladolid titula un acuerdo de futuro con la imagen de los firmantes de ese plan industrial de Renault. Diario de León, en cambio, destaca en su primera que Banco CEIS, utilizando todavía el acrónimo que parece que es para despistar, es decir, España Duero,
plantea un plan de futuro con 1.220 despidos, el 33% de la plantilla. Y esos despidos no solo afectan a los servicios centrales, sino a la red de oficinas, de la que van a ser despedidos 579 trabajadores. Diario de Valladolid, El Mundo, España Duero recortará 1.120 empleos para ahorrar 60 millones. Diario Palentino, la reestructuración del CEIS puede afectar a 1.120 operarios. La Nueva Crónica de León, los despidos en CEIS podrían llegar a 1/3 de la plantilla. Diario La Razón, Herrera defiende la ordenación territorial emprendida y avisa que ésta sigue su curso. Diario ABC, a propósito de la ordenación del territorio y de la postura contraria de algunas diputaciones, procuradores del PP de Segovia y Ávila rebaten el no de sus diputaciones. La Opinión, El Correo de Zamora, los coches oficiales de sanidad de la Junta parados al carecer de seguro obligatorio. La Policía Municipal de Zamora multa con 1.500 euros a un vehículo que no acreditó la cobertura tras un accidente. Y el Servicio Territorial decide inmovilizar los coches hasta comprobar por qué aparecen como dados de baja. Eso tiene su aquel, ¿eh? Sí, sí. Y Luis, que es médico y zamorano, supongo que nos ilustrará. Sí, os escandalizarán, como es nosotros. Que yo creo que es incomprensible, ¿no? Sí, totalmente incomprensible. Por ahí. Más. Diario de Ávila, más de 1.000 niños estrenarán la vacuna gratuita de la varicela a edad temprana. Y La Razón destaca que El Español hace a Víctor García de la Concha y a José Narro doctores honoris causa por Salamanca en presencia de los Reyes. Por último, el Diario de Burgos destaca en su primera una imagen histórica del poeta Blas de Otero, cuyo centenario se cumple este año, con su novia de entonces y su mujer al final de su vida, Sabina de la Cruz, una vallisoletana de Cuenca de Campos, que una fotografía que corresponde a una de sus estancias entonces juveniles en la Villa del Amor, que es Covarrubias para ellos. Bueno, estas son las primeras páginas. Me has traído una viñeta, sí, cuéntame. La de Álvaro, en La Opinión de Zamora, que contrapone las imágenes de el político Pablo Iglesias, tocando en un programa de televisión. Tocando en un programa de televisión, y los violinistas del Titanic tocando cuando se hunde el barco. Y los 3 violinistas, por lo que vemos, son el resto de líderes: Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Bueno, eso será el jueves, la reunión A3 entre Podemos, PSOE y Ciudadanos. Evidentemente de ello vamos a hablar, como no, en nuestro tiempo de tertulia, pero antes os tengo que preguntar por las noticias laborales. Se anunciaban recortes en la plantilla del Banco CEIS, pero 1.120 trabajadores, 1/3 de la plantilla. Con lo cual estaríamos ya en un 60% de la plantilla original de Caja España Duero, porque ya cuando se hizo cargo Unicaja de las entidades hubo una salida de aproximadamente el 30% de la plantilla. La verdad es que cae como un jarro de agua fría y además como una situación que se antoja prácticamente imparable, ¿no? Los argumentos que ha empleado ante la representación de los trabajadores, que además son la adecuación a las condiciones que marca la Comisión Europea, pues parece que son irrefutables. Una entidad en pérdidas económicas y una entidad que se tiene que ceñir al territorio, y es evidente que Unicaja tiene un origen, tiene un territorio, y yo creo que esto va a ser imparable y que va a ser una negociación muy dura, y hemos oído que los sindicatos van a poner sobre la mesa posiblemente las mayores movilizaciones que se hayan realizado nunca en el sector. Tomás. Estoy totalmente de acuerdo en la primera, en todo en general, pero sobre todo en la primera parte. Es que estamos hablando de que llueve sobre mojado, es decir, que estamos hablando de despidos sobre ya un porcentaje elevado de despidos. Y en segundo lugar, que es que están llegando últimamente noticias muy preocupantes, graves, de Dulciora, de Lauki, pero claro, estamos hablando ahí en cifras de cientos de trabajadores, pero es que ahora de repente empezamos a hablar ya de 1000 en 1000. Eso es una verdadera brutalidad, ¿no? ¿Vosotros por qué creéis que está ocurriendo esto justo en estos momentos? Pues es que esta parece la semana negra, ¿no?, del empleo en Castilla y León. Ahí va yo. En este caso, en el caso de
de CEIS, aunque no le guste, de Caja España Duero, para que nos entendamos todos mucho mejor. Sí. El argumento, a pesar de que se hable de pérdidas económicas y tal cual, el argumento es para mantener la competitividad y el liderazgo. Oiga, me parece a mí muy bien que usted intente mantener competitividad y liderazgo, pero dése cuenta de que usted es un banco, una caja de ahorros, es decir, tiene usted que dedicarse a lo suyo, que es a prestar dinero con módico interés, a prestar dinero y de alguna manera mantener una plantilla de trabajadores. Se puede hablar de que la plantilla estaba superdimensionada y que había demasiados trabajadores de aquellos tiempos famosos de las famosas cajas, ¿no? Pero bueno, incluso en ese caso, este tipo de cifras son brutales. Y el caso de Dulciora y de Lauki es un poco diferente. Es un caso de globalización, de deslocalización. Eso es interés puro y duro económico, porque esto es interés económico, pero de alguna manera se trata por lo menos de disfrazar. Pero el caso de Lauki y de Dulciora es que las multinacionales ni lo disfrazan, es decir, no queremos vender a la competencia, se acabó, no hay nada más que hablar. Desmonto la factoría, me llevo la maquinaria y no la vendo ni siquiera a mi competencia. Pero los tres casos pueden tener en común el momento en el que nos encontramos, el momento de incertidumbre en el que nos encontramos. Pudiera parecer que sí, pero al final los tres casos llevan un periodo de negociación que va a ir mucho más allá del proceso de la culminación de la formación de gobierno. Yo no sé si hay una relación causa-efecto que pudiera parecer en un primer momento, pero es verdad que después del rescate bancario se hablaba de que el sector había quedado prácticamente remodelado, pero muchas voces alertaban de que eso no había sido así. Y nosotros estamos hablando aquí del caso de la banca CEIS, Caja España Duero, pero es que ahí tenemos el Santander, que está anunciando 1.000 despidos, y ahí tenemos el BBVA, donde está hablando de que de sus 3.800 oficinas sobran 2.800. Con lo cual está claro que estamos en un proceso de reestructuración de la banca que es un negocio puro y duro. Que es un negocio puro y duro y que si no da los resultados y los rendimientos que los consejos de administración marcan para... Pero la banca no es igual que una factoría de dulces. Por supuesto. No estamos en lo mismo. Estamos hablando de algo completamente diferente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo sí que creo que puede ser un elemento más a tener en cuenta, pero no creo que haya una causa directa. No, directa yo tampoco. Bueno, pues frente a estas pésimas noticias en lo laboral, una noticia parece ser más positiva, si se concreta definitivamente la llegada del tercer plan industrial de Renault a las factorías de nuestro país, porque ahí la última palabra la sigue teniendo París, es decir, la dirección mundial de la multinacional francesa. El caso es que esta mañana se ha firmado ese acuerdo, ha sido duro, ha sido difícil, han sido más de 2 meses de negociaciones y por lo que nos contaban en el inicio de las mismas, las posturas estaban muy distanciadas, aunque también es verdad que, no sé, prácticamente todo el mundo daba por hecho de que iba a haber acuerdo. Porque es lo histórico, lo tradicional, lo habitual. Yo creo que en Renault, ¿no? Efectivamente, venía un poco avanzado. Yo creo que está avanzado y luego en Renault es verdad que ha habido una tradición de la capacidad de negociación a lo largo de los procesos, por largos y duros que hayan sido. Yo creo que es la noticia positiva y esperanzadora. Positiva y esperanzadora porque nada está cerrado. Lo que se acaba de hacer es adaptar la situación de las factorías de Renault España para poder optar a ese tercer plan de competitividad en el que se presupone que tenemos una buena posición, puesto que los niveles de calidad y cualificación de las plantas españolas han sido contrastados o están contrastados a lo largo de los muchos años. Pero hay que esperar a mayo para saber si esto es una buena noticia, que también hay que tener en cuenta que no va a ser algo que nos sale gratis a los ciudadanos. Hombre, eso por supuesto. De todos modos, lo que ocurre es que esta es una buena noticia, pero en el fondo el problema sería que yo me coloco en la situación. Es que no creo que ninguno de los 4 nos hubiéramos atrevido hoy a venir aquí a comentar una noticia al contrario en el caso de Renault. O sea, yo creo que no hubiéramos huido de alguna manera o a Panamá quizá o a algún sitio, pero la verdad es que no creo que nos hubiéramos atrevido, porque eso sí que ya sería la debacle total y absoluta, la anábasis, el Armagedón, yo qué sé. De los papeles de Panamá, claro que tendremos que hablar más adelante, porque ahora quiero hablar de uno de nuestros asuntos habituales, recurrentes de la ordenación del territorio. Los nuevos mapas que ordenan el territorio han ocupado buena parte del debate en el Pleno de las Cortes de este martes. Será el Parlamento Regional el que tenga la última palabra sobre esas unidades básicas de ordenación.
las mismas que estos últimos días e inesperadamente han levantado suspicacias en 3 diputaciones, sobre todo en Ávila, en Segovia y en Salamanca, las 3 gobernadas por el Partido Popular. En las Cortes, la oposición ha aprovechado esta coyuntura para recriminar a la Junta que esa ordenación del territorio se ha hecho desde un despacho. Analizados los informes de las diputaciones, el Gobierno regional asegura que suscriben en más del 91% los mapas rurales, porque solo hay 16 alegaciones a las 178 unidades, y anima a los grupos a cumplir con el acuerdo firmado en julio, con esta advertencia. Hay la inteligencia de que o nos movemos o, una vez más, nos van a mover otras circunstancias. Allá la responsabilidad de cada cual. Palabras del presidente Herrera después de que el portavoz de Ciudadanos elevase así el tono. Señor Herrera, este tipo de políticas son las verdaderas políticas matapueblos. ¿Quién era Luis Fuentes fiable? ¿El que firmaba esto o el que ha hablado hoy en el Pleno? Sumisamente acepta que en un acuerdo de gobierno hipotético con el Partido Socialista, que no haya ni una sola mención de futuro para el mundo rural, no digo Castilla y León, del conjunto de España. También el consejero de la Presidencia ha llamado a finalizar el proceso. Nadie nos ha dicho que esto iba a ser fácil. Y juntos hemos recorrido ya más del 80% del camino. Juntos. El PSOE dice que cumplirá con su palabra, pero no lo hará con un cheque en blanco y pide... ¿Qué servicios van a recibir? ¿Dónde? ¿Con qué calidad? ¿Con qué cobertura? ¿Y cómo van a poder acceder a ellos desde el transporte público? Quien no lo apoyará, aunque haya cambios, será el Grupo Mixto, que ha cargado duramente contra la ordenación. Más niveles administrativos, no simplificar, sino complicar, dañar las sensibilidades identitarias, atentar contra los servicios básicos, atentar contra la autonomía municipal. Lo ha calificado de fracaso y dice que todo este tiempo lo único que se ha hecho ha sido marear la perdiz. Debate el de la ordenación del territorio, que seguro que ha agotado la paciencia de muchos ciudadanos de Castilla y León, pero que ha generado, ya lo ven, este debate político entre la oposición y el Partido Popular y entre las propias filas del Partido Popular, cuyas diputaciones, algunas de ellas, le han salido bastante díscolas. Pero yo creo que hay que marcar 2 aspectos diferentes. Lo que se le ha pedido a las diputaciones ha sido un informe en relación con el mapa de las unidades de la ordenación del territorio. Y en eso, en los informes de las diputaciones en general han dado una ratificación. Son otros aspectos que figuran en el informe que no habían sido pedidos, pero que sí se han incluido por parte de las 3 diputaciones a las que se hace referencia, los que han marcado una serie de diferencias en torno a aspectos de competitividad, competencias que se tienen que tener, financiación, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un tema dificilísimo, el tema de la ordenación del territorio, y que tiene toda la razón el presidente cuando dice o hacemos algo o nos lo van a hacer. Pero es que yo me temo que en este momento intentar cualquier aspecto de negociación es dificilísimo, por mucho que desciendas al territorio de la comunidad, porque la situación nacional lo está impregnando todo. No tenemos más que ver las actuaciones que está teniendo Ciudadanos en los últimos plenos de las Cortes, que demuestran claramente cómo se quiere ir separando poco a poco de la proximidad al Partido Popular. Por ello os quería preguntar, ¿os ha sorprendido ese adjetivo que le ha dedicado Luis Fuentes a Juan Vicente Herrera? La ha calificado de matapueblos. Es una dinámica en la que ha entrado últimamente Luis Fuentes, marcar diferencias y atacar directamente al presidente. Dentro del debate es lo lógico, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene razón Herrera en que si no lo hacemos nosotros, nos lo van a dar hecho, y eso suele ser, en general, bastante peor que si lo hacemos nosotros, que mira que a veces lo hacemos mal, pero es peor incluso que nos lo den hecho. ¿Qué ocurre? Que bueno, que aquí hay muchos intereses enfrentados también, etcétera, y sobre todo que yo no sé si se ha hecho desde un despacho, pero evidentemente son cosas que hay que hacer con mucho criterio, con un análisis muy profundo de las estructuras, de las necesidades, de los servicios posibles, etcétera. Y eso siempre va a dar lugar a controversias, sin duda ninguna. Es evidente que en el momento en que tú tienes que tomar una decisión que afecta a núcleos de población y a algunos les tienes que quitar algo en detrimento de otros, o reordenas, vas a tener un problema garantizado. ¿Se ha pasado Fuentes en ese calificativo de matapueblos? Yo creo que Herrera juega con la ventaja de la experiencia. Es decir, la noticia que dábamos hoy de los despidos en Caja España Duero tiene un origen similar al que puede desencadenar esta situación con la ordenación del territorio. Es decir, o nos espabilamos o ponemos en marcha esa estructura de prestación de servicios a la gente, viva donde viva,
o nos ordenan y nos estructuran y nos reducen. Y bueno, eso sí que estará hecho desde un despacho y desde un despacho lejano. Exacto. Y ese despacho lejano del que hablan aquí mis tertulianos sería el de Montoro. Bueno, ahora está en funciones y no puede tomar estas decisiones tan drásticas, pero en él podemos pensar, porque en él pensamos en su día, cuando con su famosa ley municipal pretendía cargarse unos cuantos municipios, o mejor dicho, unas cuantas pedanías de nuestra comunidad y del resto de España, por supuesto. El caso es que de Montoro hablamos, porque desde los pasillos de la Cámara, Pilar del Olmo, la consejera de Economía y Hacienda, volvía a contestar al ministro de Hacienda. Montoro ha enviado una carta a 8 comunidades autónomas que sobrepasan el periodo medio de pago a proveedores, que está en 41 días, entre ellas figura Castilla y León, con una media del 47 días. Del Olmo, visiblemente enfadada, contestaba así a la misiva del ministro. ¿Quién es el responsable del déficit público? Del total de 55.780, más de 42.000 millones son responsabilidad de la Administración del Estado. Que ahora se nos pida a las comunidades el hacer un esfuerzo, siempre hemos estado convencidas de que hay que hacerlo, pero evidentemente muchas veces se buscan culpables cuando es mejor para no dar explicaciones, en teoría, ¿eh? Y bueno, pues nosotros desde luego estamos haciendo nuestros números para intentar agilizar el periodo medio de pago a proveedores. Enfado, y no es ni mucho menos el primero de la Junta, ya sea de la consejera de Economía y Hacienda o de cualquier otro miembro del Ejecutivo Regional, con el ministro, todavía en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hablamos de política, ya tenemos fecha y hora para la reunión A3 de PSOE, Ciudadanos y Podemos. Será este jueves a las 4 de la tarde. A la cita llegan los participantes con las posturas muy alejadas, sobre todo los de Albert Rivera y los de Pablo Iglesias. Ciudadanos sugiere ahora que quiere entrar en un gobierno con el PSOE, aunque matiza que no es su objetivo político. Mientras tanto, Podemos insiste en la coalición de izquierdas. ¿Queréis apoyar este acuerdo durante 4 años para que se pueda aplicar activamente en un gobierno de PSOE y Ciudadanos? Creo que las amenazas, el tono maximalista y el radicalismo verbal que está esgrimiendo Ciudadanos, pues seguramente no es lo mejor para sentarse en una mesa. Yo les pediré el jueves, cuando nos sentemos, que se relajen un poquito. Sé que no hay ningún intento de frustración por parte de ninguna de las organizaciones que nos vamos a sentar el próximo jueves a las 4:30. Lo sé positivamente. Más allá de las declaraciones que se puedan hacer. Bueno, pues esas son las declaraciones que se hacían este martes, a menos de 48 horas de que se produzca esta reunión, una reunión que según vosotros va a servir para algo o solo para que se haga en una foto. A la vista de lo que hemos escuchado, yo creo que va a servir para bastante poco. Ajá. Porque lo que une a Ciudadanos y a Podemos es prácticamente nada, más allá de la regeneración de la vida pública o posiblemente quitar a Rajoy de la presidencia del gobierno, pero poco más. Tomás, y con esas bases se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Lo único que les une es precisamente estar en contra de Rajoy. El resto no hay nada. Igual, por supuesto, nada en absoluto. Y además esperarlo a estas alturas es un poco ingenuo, como cuando mínimo, ¿no? Yo es que de verdad, a mí este tema me tiene realmente absolutamente superado. O sea, que hayan dado durante tanto tiempo y que sigan en la misma línea y mostrando que no se van a cambiar demasiado de fórmulas ni de planteamientos, etcétera, me parece de una ignorancia política y además una ignorancia culpable, porque es que, de verdad, este país, bueno, la verdad es que este país está funcionando fenomenalmente en funciones, hay que reconocerlo, pero de verdad este país no se merece esta clase política, o al menos el ejemplo que esta clase ha dado de hacer política. Es realmente vergonzoso. Oye, ¿cómo valoráis este cambio de estrategia, si lo podemos denominar así, de Ciudadanos, que parece que ahora sí que quieren ministerios? Pues forma parte del histerismo de alguna manera, porque es que, de verdad, a mí yo que las palabras de Iglesias para rechazar un rechazo total a la actitud de Ciudadanos, le acuse de amenazas y de radicalismo verbal, Iglesias le acuse a Rivera de amenazas y radicalismo verbal, es que ya llega a unos niveles de cachondeo realmente insufribles, ¿no?
Yo creo que estamos ante posturas y posturas. Es decir, Ciudadanos lanza un mensaje diciendo yo no voy a ser un comparsa en este planteamiento, sino que tengo que ser un papel activo, puesto que hemos sido los que hemos desbloqueado la situación. Pero yo, sinceramente, creo que en este momento las posturas están bastante alejadas. Otra cosa es lo que pueda operar a lo largo de estos 20 días que quedan, todos los procesos demoscópicos que se tienen que producir, de encuestas y tal, y de la posición que tengan los partidos políticos, incluido Podemos y sus concurrencias. Entonces, ahí sí que podríamos estar... ¿Tú crees que van a cambiar demasiado las presunciones estadísticas? Pero puede haber suficientes movimientos como para que determinadas formaciones políticas que puedan ser más proclives ahora a un pacto, puedan pensar que es más necesario para no llegar a un proceso electoral que le reste votos. Hace un momento estaba hablando mal de nuestros políticos, pero si de verdad de aquí a 20 días cambia la opinión ciudadana, debería empezar a hablar mal de nuestros ciudadanos. Pero claro, ¿en qué escenario creéis que nos podemos meter a partir del jueves? Sí. Como parece, quizá el jueves nos sorprendan y de repente, oh milagro, se anuncia cualquier tipo de acuerdo, pero si pasa lo que se supone que va a pasar, es decir, que no va a haber acuerdo, pero que te quería decir, Pedro Sánchez optaría por la otra vía, por la que quiere Podemos, es decir, pacto de izquierdas, con una abstención, ausencia, llámalo como quiera, de los independentistas, con el respaldo del Partido Nacionalista Vasco. Tendría muchos problemas internos en su propia formación política. Pero sería la única bala que le podía quedar para evitar las elecciones. Si no quiere perder la iniciativa, sería la única, desde luego. Porque le queda otra, que es la que está pidiendo Mariano Rajoy, que es la gran coalición. Pero esa hoy por hoy ni se contempla. Yo votaría por un sistema de ejecuciones y a partir de ahí ya veríamos meterles a todos en una sala y no dejarles salir hasta que lleguen a un acuerdo, ¿no? Que sería casi lo obligatorio. Eso a estas alturas ya me parece incluso mínimo, no sé, yo planteo medidas más drásticas. Desde luego yo no la sé guillotina eléctrica. Yo no sé si con todo lo que hemos contado esta noche, con todos los problemas ciudadanos que hay, con todos los problemas, estamos para que los políticos no se pongan de acuerdo y vayamos a un proceso electoral que va a costar un cerro de millones y además volver a poner al país en una inestabilidad. Yo lo que trato ahora mismo ya es de reírme de los políticos, dado que ellos se están riendo constantemente y desde hace mucho tiempo de nosotros. Solo me queda ese recurso. Bueno, hablemos de otros que se ríen del común de los contribuyentes, de los afectados, de los que salen en los famosos papeles de Panamá, que siguen revelando nuevos nombres de personajes famosos que buscaron fórmulas en el país centroamericano para ahorrarse unos cuantos impuestos. Hoy ha aparecido un apellido habitual en paraísos fiscales, el de los Pujol, casi 7 millones de euros que canalizó Oleguer a través de una sociedad pantalla. También ha aparecido entre los papeles los nombres del exbanquero Javier de la Rosa y del expiloto Alex Cribillé. Oleguer Pujol amplía la lista de españoles señalados por los papeles de Panamá. El Benjamín de los Pujol aparece por haberse embolsado 6,8 millones de euros por un negocio con el Banco Santander a través de sociedades offshore. A él se añaden los nombres del campeón de motociclismo Alex Cribillé y del empresario catalán Javier de la Rosa, que se suman a los de Pilar de Borbón, Messi, los hermanos Almodóvar y la mujer de Arias Cañete, que ya están siendo investigados por Hacienda y la Audiencia Nacional. La agencia tributaria y la Fiscalía actúan caiga quien caiga, ¿no? Hombre, pues rastrear el dinero y las relaciones con terceros, porque ese dinero tiene un origen. En esa labor contarán con la colaboración de Panamá, que afirma nuestro compromiso como presidente y como gobierno de seguir luchando por la transparencia en el sistema financiero de Panamá. Mientras, en Islandia comienzan las primeras consecuencias políticas de este escándalo. El primer ministro ha presentado su dimisión después de que las filtraciones le hayan señalado a él y a 2 de sus ministros como titulares de sociedades offshore. El primer ministro islandés ha tenido que dimitir, no se sabe si por su sociedad que tenía en Panamá y que no había dado cuenta de la misma o por el ridículo que hizo en esa entrevista donde quedó en evidencia. Ya saben que otro de los afectados por este escándalo es Leo Messi. Vais a sufrir la semana que viene, después del 2-1. Yo creía que el Cholo iba a alinear igual en la defensa a Montoro para meterle un poco más de miedo, pero no. Bueno, ¿cómo ves todo esto de los papeles? Pues, hombre, a mí me parece que es un episodio lamentable y la verdad es que tú mencionas a Leo Messi, pero ahí aparecen los Pujol, aparece la familia real, es decir, aparece todo el abanico y con las noticias que estamos comentando esta noche que afectan a la gente próxima a nosotros,
a los despidos, a los anuncios de despidos, a los cierres de actividad en Lauqui y en Dulciora, pues me parece que es absolutamente escabroso, abyecto e insoportable. Ahora que vuelve a aparecer el apellido Pujol, ¿qué más necesita la justicia española para tomar algún tipo de medida cautelar, aunque solo sean medidas cautelares serias contra ese apellido? Es que llama poderosamente la atención lo que está pasando. La conclusión final es que aquí en este país yo creo que ya queda demostrado que ya no se libra a nadie que tenga dinero. La única manera de poderse librar de alguna acusación de corrupción, de evasión, de tráfico, de no sé qué, es no tener dinero, como Ernesto y como yo. El resto de españoles, es sospechoso. Entre ellos nos Perdón, soy sospechoso. O sea, ¿todavía tú crees que cabe la posibilidad de que salgamos en los papeles de Panamá? No, pero algo de dinero sí que tenía que tener, hombre. Hombre, las investigaciones determinarán en qué casos hay delitos y en qué casos no hay delitos. Eso es así, eso es cierto. Pero muchos de estos personajes... Tampoco es el mismo delito que los delitos de corrupción, tampoco es el delito de estas personas. Qué casualidad que siempre se implica, en general, siempre a los mismos, ¿no? Sí. Ya quedan retratados por la pena del telediario, en el sentido que muchos están llamados a dar ejemplo, y el único ejemplo que daban era el de ¿no? El cómo eludir impuestos en tu propio país, ¿no? Participar en sociedades opacas es lo que tiene, que realmente no te sitúa como un ciudadano ejemplar. ¿Y aquí qué puede hacer Cristóbal Montoro? Él dice, insiste en su mensaje de que la ley será firme y dura contra estos que no hayan pagado los impuestos correspondientes. Esperamos fervientemente las investigaciones de Hacienda y los buenos resultados. Sin duda, la inspección de Hacienda, que yo creo que funciona cuando tiene noticia de algo, funciona con bastante contundencia. Vamos a ver si es verdad que en esta ocasión también se aplica. Ya, pero tú lo has dicho antes, el caso de los Pujol. Fíjate que están metidos en charcos y siguen. No hay tiempo para señalar a quiénes son los que realmente persigue Montoro y persigue Hacienda. No hay para hablar de la cultura, no hay tiempo. Para hablar de la cultura, para hablar de los pequeños empresarios, para hablar de los autónomos, para hablar de los que tienen una nómina y no pueden salir de ninguna manera. No hay tiempo para hablar de todo eso, pero habría que hablar largo y tendido. Largo y tendido, hablar de un asunto del que seguro que seguimos hablando durante los próximos días, porque evidentemente estos papeles de Panamá son un auténtico filón y se están dando a conocer muchos nombres y seguro que otros más se van a dar a conocer durante los próximos 11 días. 11,5 millones de documentos, que son documentos. Caray, la de documentos. Me resisto, estoy a punto de dar paso a la publicidad, pero es que quiero leer este titular de la Gaceta de Salamanca, que ha sido noticia durante toda la jornada. Multan al Ayuntamiento de El Saúgo, creo que se dice así, por soltar cerdos untados en grasa para ser atrapados por niños. Aquellos que sean de pueblo, seguro que en muchas de las fiestas patronales han visto esta actividad incluida dentro de su programación festiva. Yo no sé si nos estamos pasando. Está claro que ahora implicar a los animales en cualquier tipo de celebración está penada y muy mal vista. Tampoco me parece lo más edificante, como divertimento infantil. ¿Qué quieres que te diga? Por mucho que se haya hecho en los pueblos durante mucho tiempo. No, yo creo que hay formas de divertirse que son mucho más sanas y mucho más limpias, además. Eso sí, eso seguro. Me estabas dando una idea con los políticos, pero no quiero pensar más. No la digas, cállatela, Ernesto. Más Hasta tranquilo mañana. Ya, ¿no? Sí. Hasta mañana. Os veo, ¿vale? Gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Después les propongo hablar de la transición y de 7 de los nombres propios de esa época tan interesante de la historia de nuestro país. Hasta ahora. Tiempo ya para la entrevista. Hoy queremos hablar con el autor de este libro, 7 caras de la transición. Lo ha escrito un periodista que conoce muy bien lo que fue esa época, tan alabada o tan denostada por los políticos actuales. Don Juan Antonio Tirado, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, seguro que su voz sobre todo la reconocerán por muchos de los reportajes de Informe Semanal. 7 caras de la transición: Arias Navarro, Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Torcuato Fernández Miranda, Santiago Carrillo, Carmen Díez de Rivera. ¿Por qué estos 7? Pues porque los 7 yo creo que están
donde deben de estar. Fíjate que hay alguno que pudiera suscitar alguna duda, alguna en este caso, que era Carmen Díez de Rivera, que hay alguien que ha dicho, bueno, no sé si tiene suficiente entidad con esos que son los auténticos, indiscutibles protagonistas de ese periodo histórico. Y tiene entidad porque es una persona que en su momento fue muy relevante, fue muy influyente, tuvo una relación muy estrecha con el rey y con Suárez al mismo tiempo, fue llamada la musa de la transición y es una persona con una biografía extraordinaria y también con una capacidad política y con una belleza. Es una mujer de época, lo que se llama una mujer de época. Y usted, que está escuchando mucho últimamente, como escuchamos todos hablar tanto de la transición en estos tiempos, ¿se está ponderando con justicia lo que fueron aquellos años y lo que fueron los autores o los que lideraron aquella época tan convulsa en nuestro país? Yo creo que la transición, 40 años después, ya está suficientemente juzgada y situada en el lugar histórico que le corresponde. Lo que yo creo es que se está intentando utilizar, digamos, la transición como argucia o como instrumento político para seguir haciendo política. Entonces es lo que determinados partidos ahora hablan de segunda transición. Segunda transición, que los términos no es posible porque la transición es siempre de un régimen autocrático, de una dictadura, a un régimen democrático. Ahora podríamos pasar de un régimen democrático a presuntamente un régimen con una democracia mejor o de más calidad o más avanzada, pero no creo que el término transición le fuese a eso. ¿Qué tuvo más esa transición, luces o sombras? Tuvo de todo, pero tuvo evidentemente muchas más luces que sombras. Mira, la transición fue en España, a mi entender, el momento más importante, más relevante de la historia del siglo XX de este país. Una historia que por lo demás sabemos que está llena de tragedias, de momentos verdaderamente dramáticos, de dificultades, de penalidades. El gran momento de la transición, esos años fueron los mejores momentos del siglo XX español. Y hubo otros que pudieron haber sido, que fueron la Segunda República. La Segunda República también levantó y suscitó unas grandes esperanzas, muchas expectativas, pero desgraciadamente la historia se escribe de una u otra manera, y en ese caso se escribió con el fracaso de aquella gran esperanza, truncada a la postre, guerra civil y 40 años de franquismo. ¿Y por qué cree usted que en aquella época de la transición se logró algo que no se está logrando en estos momentos? Sí, es decir, que políticos que estaban en las antípodas desde un punto de vista ideológico lograran ponerse de acuerdo, algo que ahora parece utópico. Porque en aquel momento era necesario que ocurriera eso, porque las circunstancias llevaban a eso o al vacío. Ahora cuando se habla de abismo, ahora se juega con red, ahora no hay tal abismo y todos sabemos que no lo hay. En aquel momento sí lo hay, sí lo había, y había además un miedo fundado y terrible a dónde podía llevarnos la desaparición del régimen de Franco, que efectivamente podía habernos llevado a una nueva guerra civil. Eso ahora no hubo guerra civil, por tanto nos parece lejano, pero en aquellos momentos parecía cercano, parecía una posibilidad muy obvia, y entonces había un gran deseo, por un lado, de enterrar una etapa, por otro lado, de llegar a una España nueva, y para eso había que ponerse de acuerdo. Y se ponen de acuerdo, entre otros, el secretario general del Partido Comunista de España en el exilio, Santiago Carrillo, y el secretario general del movimiento, Adolfo Suárez. Dice usted en uno de los capítulos que la transición no estaba escrita, todo se iba improvisando. En cierto modo, había una idea. Claro que había una idea, se parte de una idea y de un plan, que tienen básicamente Torcuato Fernández Miranda y el rey, pero no estaba escrita, no pudo estar escrita. Yo en eso me gusta decir que ocurrió como Casablanca, que es una película que también existía una idea, pero que el programa, el guión se fue improvisando sobre la marcha, y en ese aspecto nunca se sabía muy bien, los actores llegaban al rodaje y no sabían muy bien quién eran los malos, los buenos, los nazis, y en qué iba a acabar la historia, ni qué papel representaban cada uno de ellos. Eso ocurre un poco, y me gusta decir también un poco como broma o como metáfora, que el Adolfo, el Bogart de la transición es Adolfo Suárez. Por él le quiero preguntar, no le voy a preguntar por las 7 caras de la transición, pero sí por los que lideraron sobre todo esa época en nuestro país. Adolfo Suárez, además porque nos pilla muy de cerca, porque es paisano y porque enseguida recordaremos el 2.º aniversario de su muerte.
¿Por qué Adolfo Suárez, al que muchos consideraban un chisgarabís? ¿Por qué era quien fue? ¿Por qué le tocó jugar el papel que jugó? Pues la confianza que tenía en sí mismo, la fe en sus posibilidades, la ambición de Adolfo Suárez era arrolladora. Y si bien se mira, puede que poco justificada, efectivamente, porque había otros personajes mucho más preparados, como podían ser Araiza o Manuel Fraga, que tenían a priori bastantes más posibilidades de jugar ese papel. Suárez confiaba en sí mismo, Suárez conoció pronto en el 68 al rey, a Juan Carlos, pertenecían a la misma generación, se cayeron bien, estuvo de director general de Radio y Televisión Española y él aprovechó ahí su oportunidad, favoreció la imagen del entonces príncipe. Juan Carlos siempre lo tuvo en su cartera de posibles y de probables, y llegado un momento ni a Torcuato Fernández Miranda ni al rey no le gustaba ni Fraga ni Araiza, porque tenían una personalidad demasiado marcada, demasiado fuerte, y en cierto modo hubieran dejado como un personaje más irrelevante a Juan Carlos. Con Suárez creían que iba a ser más dócil, que iba a ser más fácilmente manejable, que iba a ser más actor de la transición. Y eso le llevó a nombrarlo a él, entre otras cosas, que luego se demostró que tenía una personalidad muy fuerte y no se dejaba precisamente manejar. El error de Suárez es que no supo retirarse a tiempo. Es decir, que igual su labor fue esa, liderar la transición, pero que después, igual una vez que la transición, la democracia estaba consolidada, pues no tenía tanto sentido su trabajo. Pudo ser. Lo que pasa es que era un animal político de tal calibre que era incapaz de estar fuera de la política. Pero efectivamente está claro que si en un momento determinado Suárez se retira, su figura hubiera quedado sin mácula o con poca mácula, con poca, porque cuidado, en contra de lo que nos parece ahora, que Suárez fue desprestigiado en los años, poco antes del golpe de Estado, los años 80 y tal, Suárez en el año 77, en el 76, cuando llega a la presidencia del gobierno, el diario El País le acoge con un artículo de Ricardo de la Cierva titulado "No es eso, no es eso", o "No es esto, no es esto", donde lo pone como, dice, "Vuelve Franco", le llama directamente "Vuelve Franco". Y El País, por ejemplo, fue un medio que nunca respetó a Suárez. Juan Luis Cebrián, le he leído muchos artículos donde decía: la transición ha sido obra de el rey y del pueblo español. Suárez fue un instrumento más. Es decir, a Suárez no se le reconoció en ningún momento su tarea. Lo que sí es cierto es que él, en los momentos extraordinarios, cuando se estaba forjando la democracia, es donde él hizo su gran papel. Y es verdad que a medida que la democracia ya se establecía, que la transición había terminado, Suárez se convierte en un personaje que no hace más que ir de fallo en fallo, de error en error. Y sobre el papel de Juan Carlos I, del rey emérito, se lo pregunto porque al final aquí en este país pasamos enseguida del blanco al negro, y de Juan Carlos I hasta hace 4 días solo hablábamos pero para bien, y desde hace 4 días solo hablábamos pero para mal, ¿no? El papel de Juan Carlos I entiendo que al final fue fundamental, ¿no? Fundamental, claro. Fundamental, porque hay quien piensa que Juan Carlos I no fue importante, como que era un poco, estaba ahí de secundario. En absoluto. Juan Carlos tuvo que hacer mucha política, lo que se llama hacer política, desde ya los tiempos finales de los 60 hasta, desde luego, cuando le tocó llegar a presidente al rey de España, y en los años posteriores, hasta que se aprueba la Constitución, donde él ya queda sin poderes, por así decirlo. Pero Juan Carlos es un hombre básico junto a Torcuato. Torcuato es su mentor. La pareja Torcuato-Juan Carlos explica, no toda, pero explica en buena medida la transición. Y en este repaso a los protagonistas de la transición, ¿se le pasó a usted en algún momento por la cabeza incluir algún periodista de la época? Por ejemplo, por el papel que pudieron desempeñar los medios de comunicación. No, periodista no. Bueno, ahí el gran periodista de la época era Emilio Romero, un abulense, por cierto. No se me pasó. Lo que sí es cierto es que sí salen bastantes periodistas, porque yo he estudiado mucho la transición a través de los periódicos, y es muy curioso ver cómo los personajes como Juan Luis Cebrián, Fernando Onega, etcétera, pasan de los elogios a Franco y tal de un día para otro, y van modulando su discurso. Eso no son solo estos personajes, sino muchos otros. Fue la evidencia, pero fíjate que hay una cosa, que en España se pasa de Adolfo Suárez, que era secretario general del movimiento y hombre de camisa azul, se pasa
a ser un demócrata. Luego, eso ocurrió también en otros. Si no hubiera habido ese cambio, si los que eran en un momento dado azules no pasan a ser demócratas, no hubiera habido transición. ¿Le ha enviado un ejemplar de estos libros a los actuales líderes políticos? No sé si también podemos hacer 7 caras, quizá alguna menos, ¿no?, de estos 100 y pico días sin gobierno, para que se repasen y vean la generosidad que hubo en aquella época. Creo que alguno, como Guerra, se lo han enviado, no yo, pero me consta que lo ha visto. Pero los políticos de ahora, lógicamente, están, cada cual está en su... Yo tampoco pienso que los políticos de entonces fueran unos seres fantásticos y los de ahora sean un desastre, ¿sabes? Cada uno, lo que son distintas son las coyunturas, y en las coyunturas, en los momentos distintos políticos, pues es cuando también se actúa de una u otra manera con más o menos grandeza. Eso sí, allí hubo mucha grandeza y aquí de momento no estamos viendo tanta. Don Juan Antonio Tirado, periodista y autor de este libro, 7 caras de la transición. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Los reyes, los actuales reyes de España, han arropado esta mañana en Salamanca al director del Instituto Cervantes y al rector de la Universidad Autónoma de México. Desde hoy son doctores honoris causa por la Universidad Salmantina. Víctor García de la Concha y José Narro insistieron en sus discursos sobre la importancia de la lengua en la historia y el mundo actual. La Universidad de Salamanca reafirma su condición de Universidad del Español, concediendo el honoris a 2 luchadores por el primer sistema global de acreditación. Lo hizo desde México José Narro, quien hoy reclamaba el papel de la educación para hacer un mundo mejor, con más presencia de la mujer, con más igualdad e ideales. Un mundo sin ideales es un mundo sin ideas. Al nuestro le hacen falta bloques y utopías. Utopías para renovar la esperanza y fijar aspiraciones superiores. Una auténtica lección magistral leía García de la Concha, reclamando el papel de Nebrija y Fray Luis en la configuración del español desde la Universidad de Salamanca. Una lengua progresivamente mestiza de blancos, negros, mulatos, indios, ensanchaba el mundo. La lengua que nos ha convocado hoy aquí para honrarla como hermanos, hijos de esta alma mater que se apresta a conmemorar su 8º centenario. Futuro que el rector de la Universidad de Salamanca ha dibujado para el español forzosamente desde el panhispanismo, con unas reglas comunes para una lengua de todos. Más reconocimientos, en este caso los que conceden los premios Castilla y León. El de las Artes ha recaído en la palentina Águeda Arranz. Esta pintora es una de las pocas mujeres que ha dedicado su talento al arte abstracto en nuestro país. Desde hace 40 años es una figura destacada de la nueva vanguardia española y bajo este prisma de abstracción muestra los campos de Castilla. Con total sorpresa, así ha recibido el premio Castilla y León de las Artes la palentina Águeda de la Pisa, que se siente ahora un poco más profeta en su tierra. El pequeño o gran triunfo de tu vida siempre le quieres compartir en tu ciudad, con tu familia, con tus padres y con tus amigos del colegio. Satisfecha también porque el jurado ha elegido a una mujer, de las pocas de la nueva vanguardia española y la única que formó parte del colectivo Ruedo Ibérico. Ser mujer te da menos oportunidades y creo que todavía ahora, no te digo cuando yo empecé, verdaderamente era un poco fuera de la norma, ¿no? Me tuve que salir de la norma. Siempre quiso pintar, y más cuando a los 15 años contempló a Velázquez en el Museo del Prado, más figurativa al principio y abstracta después, con su paisano Juan Manuel Caneja como referente y el campo de Castilla como tema de inspiración. Considero que la tierra castellana es cubista y abstracta, y no cabe duda que a mí me ha influido muchísimo el paisaje castellano. Con los años está más implicada en la pintura, siempre cree que su siguiente obra será la mejor. En eso trabaja en su taller del centro de Madrid, mientras espera cumplir otro sueño, volver a exponer su obra en Castilla y León. Nos vamos, en menos de un minuto llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.